Cuando está indignado, hay algo en él que ríe. Cuando está triste, se prepara a hacer alguna cosa. Cuando un sentimiento le conmueve, lo rechaza. Toda acción mala le parece, desde algún punto de vista, buena. Por eso todas sus respuestas son respuestas parciales. Sus sentimientos, opiniones, y no le interesa el qué, sino el cómo, marginal, la acción secundaria y accesoria. El hombre sin atributos, Robert Musil. Bienvenidos al tercer día de actividades del 24º Coloquio Cervantino Internacional que la Fundación Cervantina de México hace la Universidad de Guanajuato, el Gobierno del Estado y el Museo Iconográfico del Quijote tienen el gusto de brindarles. Escucharemos ahora la conferencia magistral La Numancia o la Tragedia Nueva, a cargo de Antonio Reyazas, quien es catedrático de literatura española, ejerce y ha ejercido siempre como docente en la Universidad Autónoma de Madrid desde hace ya más de 36 años, lo que no le ha impedido impartir más de 200 conferencias en diversos centros de todo el mundo. Ha dedicado la mayor parte de su trabajo a investigar la obra de Cervantes y la novela áurea. Entre sus últimas publicaciones destacan El teatro según Cervantes, publicado por Cuadernos de Teatro Clásico, Deslindes de la novela picaresca de la Universidad de Málaga, Miguel de Cervantes, Literatura y Vida, por Alianza, Poética de la Libertad y otras claves cervantinas, en Eneida, Cervantes en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, de los Cuadernos de Teatro Clásico, El nacimiento del Quijote, edición y estudio del entremés de los romances, publicado por el Museo Iconográfico del Quijote, El nacimiento del cervantismo, Cervantes y el Quijote en el siglo XVIII, por Verbum, con Juan Ramón Muñoz Sánchez, y El vino, su cultura, su mundo, su literatura, su vocabulario, España, siglos XVI y XVII, por Eneida. Y el mes pasado recibió en México, de México, el premio José Vasconcelos 2013. Un cordial aplauso, maestro. Bueno, buenos días, muchas gracias. El premio Vasconcelos lo recibí en Ponte, pero bueno, da igual. Yo creo que es que aquí hay dos Vasconcelos y es uno, pero bueno, da igual. Bueno, voy a hablar de una de las obras más conocidas del teatro de Cervantes, de las habitualmente más representadas. El año pasado, no sé si estaban ustedes aquí, se representó en este mismo escenario, muy bien, por cierto, ¿no? Voy a hablar de la Numancia. La Numancia, como sabéis, es uno de los primeros textos dramáticos que escribe Cervantes. Puede que sea el primero. Y pertenece entonces a esa época, es importante constatarlo simplemente para empezar, ¿no? Esa época en la que Cervantes escribe y representa su teatro en Madrid. Él lo dice, ¿no? Recuerdan que representó sin silbos, gritas ni barahundas, y que se le arrojarán pepinos, etc., en los teatros de Madrid, los corrales de comedia de Madrid, de modo que es una de las pocas obras que se representó y hay algunas referencias. Es una tragedia, como saben todos ustedes, y yo voy a intentar que Cervantes, a pesar de ser una de las primeras, o quién sabe si la primera obra dramática, ya está intentando buscar, como hace siempre, buscando caminos nuevos para el teatro. Primero voy a empezar porque, como no sé si voy a recordar un poco la estructura, las fuentes, para que ustedes se vayan metiendo en faena de alguna manera, ¿no? Las fuentes sobre el hecho de Numancia, ya saben, en Numancia lo que dice Cervantes es que finalmente se mataron unos a otros todos
lo digo por si no lo recuerdan, solo queda un niño vivo que se llama Variato. Obviamente está pensando en el héroe de Lusitania frente a los romanos. Este niño que se llama Variato es el único superviviente, Escipión, y acaba de vencer. Le dice que le dará muchísimo dinero si se quiere ir con él a Roma, y el niño finalmente se suicida. Esa es la verdad. Por razones obvias, para vencer hay que vencer a alguien, ¿no? Escipión no vence a nadie, no vence a solo queda muerto. Bien, entonces, estas fuentes, Cervantes ha tenido fuentes distintas. Voy a hacer un simple recuerdo para que les suene un poco la historia, nada más. La historia romana, por ejemplo, la de Apiano, da una versión un poquito distinta, por eso quiero que lo sepan. Te voy a leer algo. Hablamos de Numancia. Llegaron a faltar todos los comestibles. Primero se sustentaron con pieles cocidas. Acabadas las pieles, se mantuvieron con carne humana cocida. Primero de los que morían, después de los enfermos. Pero no gustándoles esta, los más robustos se comieron a los más débiles. En fin, el alimento llegó a convertir en fieras sus ánimos, y el hambre, la peste, el pelo que en tanto tiempo les había crecido, convirtió en bestias sus cuerpos. En este triste estado se rindieron a Escipión, quien les mandó que en aquel mismo día llevasen todas sus armas a cierto sitio, pero ellos pidieron un día más, confesando que había aún muchos que por amor a la libertad querían quitarse la vida. Muchos se mataron con los diversos géneros de muerte. Los demás, al tercer día, salieron al sitio señalado, que fue un espectáculo terrible y atroz. Escipión, reservando 50 de ellos para el triunfo, vendió a los demás y echó por tierra la ciudad. Esta es la versión oficial, que eran unos cuantos, se llevó 50 a Roma y a los demás, como dice, los vendió. Obviamente Cervantes no está siguiendo esta versión, esta historia de los romanos, sino que sigue otras fuentes, también romanas. Fundamentalmente sigue la tradición que viene de otro historiador romano que se llama Lucio Anneo Floro, un libro que se llama Compendio de las hazañas romanas. Seguramente que es el inspirador también de lo que Ambrosio de Morales. Esta es un poco la línea argumental. Y además, sobre todo, yo creo que tienen, y esto sí lo ha leído Cervantes, y por eso les voy a leer algún párrafo, sigue muy de cerca un libro magnífico que son las epístolas de Fray Antonio de Guevara. Les leo algunos fragmentos de estas epístolas de Guevara. Viendo Escipión que no podía convencer a los numantinos con ruegos ni tampoco con armas, hizo hacer en torno de la ciudad un foso muy superbo, el cual tenía en hondo 7 estados y en ancho 5. De manera que a los tristes numantinos ni les podían ya entrar bastimentos que comer, ni ellos podían, con los enemigos, salir a pelear. Muchos requerimientos hacía el cónsul Escipión a los numantinos para que se encomendasen a la clemencia romana y para que se fiasen y confiasen en su palabra. A las cuales cosas ellos respondían que, pues que habían vivido 338 años libres, no querían morir esclavos. De que se vieron los numantinos tan infamemente cercados y que ya no tenían ningunos bastimentos, juntáronse los hombres más esforzados y mataron a todos los hombres viejos, y a los niños, y a las mujeres, y tomaron todas las riquezas de la ciudad y de los templos, y amontonáronlas en la plaza, y pusieron fuego a todas las partes de la ciudad, y ellos tomaron ponzoña para matarse, de manera que los templos, las casas y las riquezas y las personas de Numancia, todo acabó en un día, dice Guevara. Monstruosa cosa fue de ver lo que los numantinos hicieron viviendo, y no menos fue cosa espantable lo que hicieron muriendo, porque ni dejaron a Escipión riquezas que robase, ni hombre ni mujer que triunfase. En todo el tiempo que Numancia estuvo cercada, jamás ningún numantino entró en prisión, ni fue prisionero de ningún romano, sino que se dejaban matar antes que consentirse rendir. Cuando el cónsul Escipión vio a la ciudad arder, y después que entró dentro halló a todos los ciudadanos muertos y quemados, cayó sobre su corazón muy gran tristeza y derramó de sus ojos muchas lágrimas, y dijo: oh bienaventurada Numancia, la cual quisieron los dioses que se acabase, mas no que se venciese. Esto está mucho más cerca de lo que Cervantes cuenta en su historia. Bueno,
La romancia, por otra parte, tiene un montón de fuentes literarias al mismo tiempo, como es natural, es decir, que no las voy a enumerar y lo voy a saltar porque no tengo tiempo, entre otras cosas. Cervantes fue muy receptivo a esta historia de romancia, por muchas razones. A mí la que más me interesa es una, que es de la única que voy a hablar dos segundos, ¿no? Yo creo que para Cervantes romancia, aparte de ser un tema nacional, un tema épico fundamental para él, sin ninguna duda, es una de las motivaciones que le viene. Es también un tema personal, porque ¿qué son los romantinos? Son los vencidos que vencen, los que vencen en la derrota. Esto es muy Cervantes, ¿no? Él mismo fue un vencedor en la derrota, en el cautiverio y otros. Y bueno, por supuesto, claro, que es Don Quijote. Un personaje, sí, bueno, esto lo decía muy bien Francisco Ayala. Prefiero leer a Francisco Ayala en vez de decirlo yo, ¿no? Decía: siempre que el español se hace cuestión de su ser histórico y se pregunta la causa última de su extraña combinación de fracaso y de gloria, o mejor, de gloria en el fracaso, que es, más allá de toda casualidad, el fruto fatal de todos sus pasos, vuelve a acudirle a las mientes de nuevo, una y otra vez, símbolo de la raza, fórmula y cifra del carácter de su pueblo, la creación literaria de Don Quijote. Es decir, en el fondo, la romancia no está tan lejos del Quijote como parece a primera vista. Bueno, la estructura de la obra es muy peculiar, esto también se lo cuento rápidamente. Es una de las primeras obras de Cervantes y está dividida en 4 actos. Ya saben que el Teatro del Siglo de Oro, gracias a Lope de Vega y a sus continuadores, siempre tiene tres actos, ¿no? Esta tiene 4, ¿no? Os recuerdo las citas de Lope de Vega, ¿no? Simplemente, Lope en el Arte Nuevo. En el acto primero ponga el caso, y en el segundo enlace los sucesos, de modo que hasta el medio del tercero apenas juzgue a nadie en lo que para, apenas sepa nadie cómo acaba la obra, ¿no? Este es Lope de Vega, ¿no? Tres momentos, 3 tiempos. La romancia tiene 4 actos, un poco antes, pero yo no sé si a pesar de los 4 actos, y esto es lo que voy a hablar ahora un segundito, tiene también 3 momentos, que es el todo. Esto sí que me interesa. Bueno, los actos se distribuyen de manera así para que ustedes los recuerden simplemente. La estructura es bastante peculiar. En el primero se concluye lo que podríamos llamar el planteamiento de los romanos. En el segundo acto se hace el planteamiento de los numantinos. Y después viene, como es lógico, ¿no?, el desarrollo y el desenlace final. Pero los 2 primeros actos son 2 planteamientos distintos. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver el planteamiento de los asediados frente al planteamiento de los asediadores, lógicamente, ¿no? Entonces, lo curioso es que a pesar de todo hay 3 momentos, ¿no? Otra de las cosas que quería comentar, ¿no?, es la cuestión muy importante de que la romancia tiene una mezcla de personajes. La mayor parte son personajes colectivos, personajes que representan a la colectividad en general, pero al mismo tiempo, a pesar de ser una obra de protagonista colectivo, tienen también personajes individualizados. Esto lo recuerdo solo un momento porque también es un problema muy interesante, ¿no? Los únicos personajes individualizados que hay se llaman Morandro, Leoncio y Lira. Morandro y Leoncio son los amigos por definición, 2 amigos. Morandro y Lira están a punto de casarse, se representan el amor. De modo que es curioso, en una tragedia colectiva, lo único que individualiza Cervantes en esta tragedia, en la romancia, es la amistad y el amor. Por otra parte parece bastante lógico, ¿no? Ni siquiera, fíjense ustedes, ni siquiera individualiza el amor de la madre al niño, porque sale una madre con su hijo que se está muriendo, no sé si lo recuerdan, no le puede dar de comer porque ya no ha comido, no tiene leche, etc. Eso forma parte de lo colectivo, por eso les insisto, ¿no? Pero el amor de la pareja y la amistad, no, son solo individuales, y como individuales aparecen. Y forman parte de esa dimensión colectiva. De hecho, Morandro y Leoncio son los 2 amigos, son personajes que luego citaré alguna vez. Bueno, Cervantes esto de la amistad de los 2 amigos lo repite siempre, ¿no? Es otra de sus obsesiones,
aparece constantemente en muchísimas de sus obras, con muy distintas variantes. A veces va bien, a veces mal, a veces regular, y yo sé, a veces lo de la amistad le interesa, y sobre todo cuando la amistad entra en conflicto con el amor, pero en fin, de eso no voy a hablar. Pero es interesante que los sentimientos individuales aparecen individualizados dentro de la tragedia. No se confunden con los colectivos. Estos dos señores, para dar de comer a la novia de su amigo, los dos cruzan el cerco, solo ellos rompen el cerco para buscar pan en el bando de los romanos, cogen un poquito de pan, uno se muere, el otro regresa, le da el pan a su novia y se muere también, ¿no? Pero claro, eso forma parte como individualidad de la tragedia colectiva. Otro de los elementos claves, este todavía es más importante para lo que yo quiero decir hoy, ¿no? Es el de las figuras alegóricas. Además, entre individuos de carne y hueso, hay unos personajes alegóricos. Son los siguientes. Aparecen España y el Duero en el primer acto, solo en el primero. Y luego el hambre, la guerra, la enfermedad y la fama en el cuarto. Las figuras alegóricas se concretan en el primer acto y en el último, en el cuarto. En los del medio no salen figuras alegóricas. Estas son muy importantes para lo que es la estructura y el sentido de esta pieza, y sí quiero que vean que están ahí como enmarcando el texto, al principio y al final, ¿no? Un marco que debe tener algún sentido, porque es el marco de la construcción, de la estructura de la pieza, ¿no? Estas figuras alegóricas, las primeras, España y el Duero, tienen un sentido totalmente nacionalista. Ya saben ustedes que en el Renacimiento los ríos son nacionalistas, ¿no? El Duero en este caso, porque pasa al lado de Numancia, pues, pero si es la profecía del Tajo de Fray Luis, pues ahora el nacionalista es el río Tajo, depende de las circunstancias, ¿no? Pero usan esto, que es una tradición puramente romana, por otra parte, ¿no? Entonces, lo que me interesa es que en este contexto, las figuras alegóricas, que son las que, como digo, enmarcan la pieza, tienen una función que es, para lo que quiero decir hoy, para esa especie de búsqueda de un camino nuevo para la tragedia, tiene una importancia fundamental. ¿Por qué? Por una razón sobre la que luego volveré a insistir. Son alegorías. En la Numancia no hay coros, por cierto, no sé si... Pero la función de lo que es el coro habitualmente en una tragedia clásica la cumplen las alegorías también. Pero a mí lo que me interesa es la otra función, ¿no? Y es que se saltan las barreras del tiempo. La Numancia es una obra cuya acción histórica, como saben, se sitúa hacia el año 130 y tantos antes de Cristo. Estos son los sucesos de Numancia. Y lo que hacen estas figuras alegóricas, ¿qué es? Traspasar el tiempo. Convierten ese hecho del pasado histórico de cuando España ni siquiera era España, 130 años antes de Cristo, ¿no? Lo convierten en una afirmación épica de nacionalismo, ¿no? ¿Y quiénes son los que tienden el puente? Los que tienden el puente desde el pasado, a través de 1700 años, hacia el presente, son, claro, están las figuras alegóricas. Solo ellas pueden tender ese puente. Claro, el puente es lo que quiere decir la obra desde esta perspectiva, que solo es una de las que me interesan, ¿no? Es que esos hechos, las virtudes de esos numantinos, que se mataron todos antes de rendirse, etcétera, etcétera, esos hechos de 1700 años atrás son los que implican la España más imperial 1700 años después. Claro, y lo que sucede con esto es que lo que en la tragedia, que es una tragedia magnífica y una tragedia muy auténtica, ¿no? En la tragedia es un mensaje completamente trágico: mueren todos, solo queda el niño se suicida, no queda ni un numantino, ni uno solo. ¿Bien? ¿Esto qué es? Estas virtudes de los numantinos son las mismas. Esas son las figuras alegóricas, el puente hacia el futuro, que tienen los españoles 1700 años después. Antes fueron vencidos, ahora es el imperio, son los vencedores, pero las virtudes son las mismas, ¿no? Este es un poco la manipulación de las alegorías. Eso puede tener un significado que me interesa para lo que es la tragedia. Es una tragedia sin ninguna duda, pero el sentido para los espectadores españoles de hacia 1585, más o menos, ¿no? El sentido es totalmente positivo. Esa tragedia
se convierte finalmente en un significado que no es trágico, es más, es la épica. Lo vio muy bien un especialista norteamericano hace muchos años. Lo que está haciendo Cervantes es imitar a Virgilio. Recuerdan ustedes lo de Virgilio en la Eneida, que se busca. Para el origen mítico de Roma se busca un troyano, un héroe troyano, ¿no? Pues algo parecido con Virgilio delante, porque Cervantes era muy virgiliano, ¿no? Con Virgilio muy delante está haciendo. Se busca el origen mítico para el Imperio Español y lo busca en Numancia. Está haciendo algo muy parecido a lo que hace, vamos, de intención. Lo de Virgilio, como saben ustedes, no es ninguna tragedia. Bueno, este es un poco el mecanismo, la cosa es mucho más compleja, pero en fin, porque tengo que ir saltando hacia adelante. Esto hay que ahora que cotejarlo con las distintas teorías de la tragedia de la época. Cervantes se ubica, como saben ustedes, lo ubican siempre en ese último grupo generacional de lo que se ha llamado la tragedia del Renacimiento, la tragedia neosaniquista, en fin, con otros términos. Un grupo donde están Bermúdez, donde está Gabriel Lobo Lazo de la Vega, Juan de la Cueva, etc. Esto hay que cotejarlo, lo que es la tragedia de Numancia con los posibles cambios, como es natural, con algunas teorías sobre la tragedia de la época. Yo solo he anotado unas cuantas. Vaya, afortunadamente hablaba ayer aquí de la de Giralde y Cintio, que habla efectivamente de las posibilidades de que la tragedia tenga un final triste, que es más frecuente, o de que la tragedia tenga, como sucede aquí, finalmente, un final feliz, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, qué sé yo, Castelvetro, un poco después, con las mismas fechas, insiste en la tragedia unida al cambio de la fortuna, pues para él son elementos fundamentales, y también admite las dos opciones, que se pase de la felicidad a la infelicidad, que es lo más normal, o al revés. La tragedia con final feliz, que se pase de la infelicidad a la felicidad, ¿no? Pues el Pinciano, por supuesto, que Cervantes había leído muy bien y conocía muy bien, ¿no? Habla de que la tragedia perfecta debe ser la tragedia que él llama patética, y esta tragedia, por supuesto, exactamente igual que los demás teóricos, puede tener un desenlace feliz. Bueno, pues hay bastante. Lo digo para que no les extrañe esto, porque yo supongo que si hablo de una tragedia con desenlace feliz, lo mismo se pueden extrañar, ¿verdad? Y quizás yo creo que lo que mejor conocía Cervantes, por supuesto, es lo que dice el Pinciano de la tragedia doble, ¿eh? Pero bueno, eso aparte, el Pinciano está en un contexto muy general, ¿no? Y hay un especialista que ha dicho los rasgos de tragedia que tiene la Numancia, se los enumero porque lo hacen muy bien y ya dejamos esto fijado, ¿no? Uno se llama De Toro y es un libro que se llama De las similitudes y diferencias o no de drama en los siglos XVI y XVII en Italia y España. Uno, los personajes son distinguidos, proceden del mito, de la historia, exactamente como Escipión. Dos, la tragedia imita siempre grandes acciones que producen espanto, como la locodivulgación de los romantismos. Tres, la acción es sublime, procede del mito de la historia, como hemos dicho, y es una perfecta mezcla de historia mítica de España. 4. La tragedia comienza felizmente y acaba en desdicha. Aquí sí que hay una diferencia con casi todos los escritos teóricos sobre la tragedia del siglo XVI, y es que la tragedia de Cervantes no comienza en felicidad y acaba, que es lo que dicen los textos, y acaba en desdicha, sino que comienza literalmente con lo que se llama in medias res, ¿no? Pero bueno, es una pequeña variante, ¿no? Quinto, la tragedia tiene la finalidad de provocar, como saben todos ustedes, desde Aristóteles, la catarsis, ¿no? Y así sucede, por otra parte, en este caso. Y finalmente, 6, la lengua y el estilo de la tragedia son elevados y sublimes. Bueno, todo esto efectivamente nos demuestra que estamos en una tragedia magnífica, pura, sin ninguna duda, en la que lo único que cambia es el tiempo. Esos 1700 años que solo las figuras alegóricas que están al principio y al final enmarcando el texto pueden llevar. Y lo que es una tragedia total, absoluta, no saben, no queda ni el apuntador, ¿no? Finalmente tiene una lección totalmente positiva para la España de hace 1585. Ese es el juego magnífico de esta casa. Bueno, y eso va ligado a otras muchas cosas,
Y como no sé el tiempo que me queda ni lo que llevo, pues si me lo dicen se lo agradezco porque no sé bien por dónde ando, ¿no? Creo que llevo más o menos media hora, ¿no? Bueno, no lo digo para tenerme al tiempo, no pasarme de la hora, no sé. Todo esto validado a otros muchos elementos como el Románcico, ¿no? Es una obra magnífica, la Numancia, y validado una serie de elementos. Este es uno de los que más me interesa, del que voy a hablar ahora unos segundos, ¿no? Hay un enfrentamiento, he hablado antes, recordáis, de unos personajes que están individualizados: Morandro, Leoncio, Lira de Loráis, la amistad y el amor. Eso es uno de los grandes hallazgos, creo, de esta pieza. Y los numantinos plantean siempre soluciones disparatadas, ¿no? Que Escipión se parte de risa. Dicen que ¿por qué no se dirime la guerra entre un combate singular entre un numantino y un romano? Claro, Escipión dice que naranjas, ¿no? Después incluso piensan morir todos luchando, pero entonces llegan las mujeres y le dicen a los hombres: bueno, ¿dónde vais? ¿No? Es muy de por aquí esto, ¿no? Vosotros vais a morir y a nosotras nos van a ser esclavas, ¿no? Otra casa, ¿no? Y finalmente deciden matarse, ¿no? Este es un poco el proceso, no les queda otra salida digna. Esto, por cierto, luego lo comentaré, tiene que ver directamente, absolutamente con la honra, con el sentido de la honra. Y esto, solo se lo recuerdo a ustedes, esto es posterior, ¿verdad? Es lo que le Vega, una vez más, ¿recordáis? 1609, arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Los temas o los casos de la honra, no recuerdo, son mejores porque mueven con fuerza a toda gente. Aquí también. Esto es nuevo, es una tragedia en arte. La honra es un modo, es una honra. Pero antes de que se llegue a eso de la honra, yo, como veis, les he adelantado todo hasta el final. Antes de que se llegue a esto, al principio estos dos amigos, Leoncio y Morandro, asisten a un sacrificio. Claro, los numantinos, estamos en la época romana, ¿no? Quieren saber cuál es su destino. Y entonces hacen que los sacerdotes y el sumo sacerdote de Numancia hagan una serie de sacrificios para saber el destino. Entonces, ya sabéis que este señor se llama Marquino, el sumo sacerdote de Numancia, después del sacrificio se suicida, que mala cosa. No lo ve claro, ¿verdad? Pero antes de eso, cuando están produciendo todo esto, Leoncio y Morandro, estos dos amigos que están individualizados, están viendo lo que hace Marquino y los sacerdotes. Y asistimos a estos versos. Dice Leoncio: ¿qué te parece? Habla Morandro a Leoncio, son los dos amigos. ¿Tendrán remedio mis males con estas buenas señales que aquí el cielo nos ofrece? Buenas es irónica, porque dice que van a morir todos, ¿no? ¿Tendrá fin mi desventura cuando se acabe la guerra, que será cuando la tierra me sirva de sepultura? Es decir, Morandro se asusta, tiene miedo, cree en los sacrificios, es decir, cree en el destino. Si el sacerdote dice que nos vamos a morir todos, no se libra nadie. Y está muy preocupado. Pero el otro, su amigo, ¿no? Leoncio, le dice lo siguiente: Morandro, al que es buen soldado, agüeros no le dan pena, y ponen su suerte buena en el ánimo esforzado. Y esas vanas apariencias nunca le turban el tino. Su brazo es su estrella y signo, su valor, sus infancias. Dos posturas radicalmente distintas. ¿Qué defiende uno? Que el destino se cumplirá. ¿Qué defiende su amigo? Que la libertad está por encima de todo. El soldado se hace él su destino con la fuerza de su brazo. Los agüeros no le importan. Dos posturas son los dos amigos, ¿no? Completamente enfrentados, la libertad frente al destino, resumiendo mucho, que es uno de los temas absolutamente fundamentales, claro está, para entender. No solo esta obra, ¿no? Para entender todo Cervantes, ¿no? Y claro, esto se insiste mucho en lo del destino, y otra vez lo mismo, ¿no? Repetimos una conversación parecida, porque cuando el sacerdote Marquino se suicida, entonces ya Morandro, vamos, no es que tenga miedo, ya está aterrorizado, ¿no? Dice, bueno, si se suicida pues aquí no hay quien se salve, ¿no? Y dice: de toda nuestra aventura cerrado está ya el camino. Si no, dígalo Marquino es el sacerdote, el muerto y la sepultura. Es que para saber el futuro había resucitado los muertos, por eso lo hemos hecho. Y una vez más, Leoncio mantiene la misma
postura, la misma actitud de que cada uno se hace su destino. No existe el destino. Insisto, que todas son ilusiones, quimeras y fantasías, agüeros y hechicerías, diabólicas invenciones. No muestres que tienes poca ciencia en creer desconciertos, que poco cuidan los muertos de lo que a los vivos caca. Estas dos posturas son también fundamentales, claro, ¿no? Son fundamentales porque en el fondo aquí, en la romancia y en todas las obras de Cervantes, siempre hay una lucha entre libertad e destino, siempre. Cervantes, como saben ustedes, siempre defiende la libertad. Siempre. Pero la hace en lucha. No es tan fácil la libertad, hay que defenderla como la defienden estos señores. Que se jodan la vida. Claro. Entonces, es cuando deciden, después de todo este proceso, me salto mucho, lo decía antes, los romatinos deciden, no tienen solución y deciden salir todos a morir. Van a morir luchando contra los romanos y ellos van así a dirigir su destino, van a morir luchando. Y es cuando aparecen las mujeres. Esto es muy curioso, lo de las mujeres. Tiene distintas lecturas, yo tampoco voy a insistir mucho. Dice, por ejemplo, uno, ya se van a ir los romatinos a morir luchando y entonces aparecen las mujeres y dice, mujer primera, les dice a los hombres, peleando queréis dejar las vidas y dejarnos también desamparadas a deshonras y muertes ofrecidas. Nuestro cuello ofreced a las espadas vuestras primero, que es mejor partido que vernos de enemigos deshonradas, la honra, como siempre. Otra mujer dice, ¿queréis dejar por ventura a la romana arrogancia, a las vírgenes de Numancia para mayor desventura? ¿Y a los libres hijos nuestros queréis esclavos de jayos? ¿No será mejor ahogallos con los propios brazos vuestros? Bueno, ese tipo de, como sabéis, finalmente harán eso. Se matarán unos a otros. ¿Por qué? Por honra. ¿Cuál es el móvil fundamental de esta tragedia? El honor. La defensa del honor y de la libertad. El destino, bueno, coincide. Pero Cervantes está intentando decir algo perfectamente. Claro, por otra parte, bueno, esto es totalmente lógico. Otro de los elementos fundamentales de la romancia, y ya voy a ir acabando porque no sé cómo ando de tiempo, es la relación entre lo individual y lo universal. La romancia, esto también es Cervantes desde pequeñito, todas las obras tienen un sentido, que puede ser un sentido individual o no, después puede haber un sentido familiar, finalmente nacional, y por último siempre hay un sentido que va mucho más allá, que está por encima de lo nacional y que afecta al destino, a la libertad, a los valores esenciales del ser humano. Estos son cosas con las que Cervantes juega casi siempre, y desde luego cuando la obra es de trascendencia como esta, siempre, ¿no? Y entonces aquí efectivamente en esto que hemos leído hace un rato hay dos visiones muy distintas, ¿no? De los que aceptan el destino y se asustan, y los que creen que no, que el destino no existe, que cada uno se hace su propio destino, etc. ¿Cuál es el final de la romancia desde este punto de vista? Pues efectivamente, ¿no? Los romantinos se hacen su destino. Solo queda ese niño, recordáis, lo contaba antes, Escipión le ofrece dinero de todo, lujos, libertad, que el chico se suicida. Bueno, entonces es un planteamiento habitual en Cervantes que está ya en la romancia, ¿no? Bueno, el sentido, como digo, es un sentido nacionalista, de afirmación épica, etcétera, y simultáneamente es un sentido universal que va mucho más allá de la España del siglo XVI o de la época de Numancia, y es una lección válida para el hombre de cualquier tiempo y lugar, ¿no? Esto lo han visto muy bien los franceses, los existencialistas franceses sobre todo, para los que la romancia es una obra imprescindible por estas razones, ¿no? Voy a citar solo un texto, ¿no? Estabas hablando de Jasper, ¿no? Lo de la condición humana, que la condición humana para el existencialismo solo se revela de verdad en las situaciones límites. Ahí es donde no está alojado. Claro, la romancia es fenomenal, porque
prácticamente parece pre-existencialista o algo así, que dicen, es una cita de un estudioso francés, si los numantinos escogieron la muerte fue para afirmar su libertad esencial. En la numancia el hombre alcanza la conciencia de su ser y llega a determinar su propia existencia, solamente a través de la libertad que puede ejercer para dar el no sartreano, dicen de Sartre, al poder imperial. Esto es lo que Sartre consideraba como la libertad esencial, la libertad fundamental y decisiva que no se le puede quitar al hombre. De modo que, como vemos, lo que hay es una gradación de sentido, pero lo más elemental, a lo familiar, a lo nacional, finalmente, a lo universal, ¿no? La numancia tiene, por razones obvias, esa posibilidad como esto. Luego hay otros problemas de circunstancia que a mí me interesan también muchos, ¿no? De circunstancia personal de Cervantes, problemas que afectan al contexto, pero son problemas absolutamente al contexto histórico español que me voy a saltar porque creo que aquí no tienen ningún interés, ¿no? Y hay una cosa que sí me interesa mucho, que hace tiempo acabo de investigarla por otras razones, ¿no? Y que la verdad es que siempre he pensado que era una errata del texto, ¿no? Y es que la numancia, que se diga a los godos, ahora les explicaré lo de los godos, que es muy español, bueno, a ver, en América nos llaman godos todavía, de modo que está en español, ¿no? Pero además de los godos, lo que más me interesaba del texto es que lo que yo pensaba que era una errata, que tiene directamente que ver con lo que estamos intentando explicar, ¿no? Y es que aparece Atila. Atila, como saben todos ustedes, es el rey mítico de los hunos, ¿no? No tiene nada que ver con los godos, ¿no? Pues Atila aparece en la numancia como un godo, ¿eh? Tal cual. ¿Por qué? Porque decía la tradición mítica, decía que Atila fue el único que había sido capaz de vencer a los romanos. Entonces, claro, está intentando buscar un héroe que sea un héroe que haya vencido a los romanos en una obra en la que los romanos arrasan los romanos, ¿no? Entonces, lo de Atila es muy curioso, como digo, es una cosa bastante chocante porque no tiene nada que ver. Bueno, puede quizá explicar, pero es muy complejo. El texto de la numancia es este, ¿no? Y luego hago dos o tres anotaciones. De remotas naciones venir veo gentes que habitarán tu dulce seno. Después que como quiere tu deseo, habrán a los romanos puesto freno. Godos serán que con vistoso arreo, dejando de su fama al mundo lleno, vendrán a recogerse en tus entrañas, dando de nuevo vida a tus hazañas. Se refiere a lo de los godos, que es la tradición de la monarquía española, como sabéis. Dice, fijaros, estas injurias vengará la mano del fiero Atila en tiempos venideros. No encaja en absoluto, ¿no? Lo del fiero Atila, ¿no? Y además, y sin ninguna duda, luego sigue la relación con Atila, ¿eh? Y habla de los sacos de Roma. Eso sí lo entendemos mucho mejor, ¿no? Hay algún estudioso muy famoso, ¿no?, que había relacionado la numancia con la tradición romana. Nada menos que Abayas, que había dicho que la numancia era una defensa de la tradición romana, es justo al revés. Va frontalmente, ¿cómo va a defender Roma? Hombre, que no queda nadie con la numancia. No, está defendiendo a los godos sin ninguna duda. Lo extraño es lo de Atila. Atila lo entiende como godo, ¿no? Pero en fin, el texto de Cervantes, aparte de lo de Atila, es muy claro. En este mismo me salto unos versos en eso de Atila y dice: y también vendrá tiempo en que se mire estar blandiendo el español cuchillo sobre el cuello romano. No sé cómo vaya se llegó a decir. Y que respire solo por la bondad de su caudillo. El grande Albano se refiere al duque de Albano. Hará que se retire el español ejército, sencillo, no de valor, sino de poca gente, que iguala al mayor número en valiente. Bueno, sigue, y vuelve a hablar de los godos, ¿no?, al final. A tus reyes dará tal apellido cual viere que más cuadra con su celo, católicos serán llamados todos, sucesión digna de los fuertes godos. Bueno, la historia, lo que me interesa de todo esto, aparte de lo de los godos, que es otra tradición, ¿no?,
Es que claro, lo que está haciendo Cervantes es remitirse a lo del gran Albano, que era el duque de Alba, que es el segundo, os digo para que entendamos un poco esto, el segundo saco de Roma. Ya sabéis que los reyes de España todavía tienen el título de católicos. Los de Francia tenían el de cristianísimo y siempre estuvieron en guerra, los cristianísimos y los católicos, por ejemplo. Y claro, lo de los católicos efectivamente implica una tradición directa, ¿no? Claro, tienen que ser una defensa de, ¿no? Y en cambio, ¿qué hace? Carlos I, en el año 1527, un saco de Roma. Felipe II, en 1556, es al que se refiere Cervantes, ¿eh? Por eso Albano, pero hace el duque de Alba, otro saco de Roma, ¿no? ¿Qué está haciendo Cervantes con todo esto? Ligarse exclusivamente a los godos y no, en ningún caso, a Roma ni a los, ¿no? Lo digo por si hay alguna que cita lo del saco de Roma del duque de Alba y lo defiende, y con eso relaciona lo de Atila el Gordo y toda esa historia. Lo de Atila, por cierto, no es Cervantes el único. A mí me ha llamado mucho la atención esto, ¿no? Y lo he estado investigando y hay muchos que llaman a Atila el Gordo. Eso ya todavía me sorprende más, ¿no? Y, pues, por ejemplo, Virués escribió una comedia denominada Atila Furioso, ¿no? En la que no le llama Godó, pero lo trata prácticamente como tal, ¿no? Bueno, voy a citar solo los casos más, para no meterles un rollo de los casos más conocidos. Don Diego Hurtado de Mendoza, ¿no? Un soneto. Dice, en el año de la Navidad de 451, tiempo general de adversidad, Atila, rey ostrogodo, y uno, este por lo menos le acepta lo de los unos, que al azote de Dios era llamado, por no hallarse más cruel otro alguno, vino con grueso ejército y armado a Italia y todo el mundo amenazando, sin perdonar, profanos ni sagrados. Es el vencedor de los romanos, por eso lo está sacando Cervantes, ¿no? Después, otra de Juan Rufo, que era un jurado cordobés, era muy amigo de Cervantes, por cierto. Juan Rufo dice lo siguiente, ¿no? Algunos versos. Atila, esto es Cervantes, sí, exactamente puro, Juan Rufo, ¿no? Atila, rey fiero y godo, y lo duda, ¿no? Sorprendente, ¿no? Cual mero Roma en Tarpeya vio arder la grande Aquileia y consumirse del todo, porque fue tan su rigor que pretendió, usando de él, ser más verdugo cruel que benigno vencedor. Y así la ciudad famosa sintió tan grave ruina, que a par del tiempo camina su tragedia lastimosa. Esto es Juan Rufo. Por ejemplo, Lope de Vega también, ¿no? El hijo de Roduán, de Lope de Vega, que en el año 1604 sale un tal Gómez que dice lo siguiente: déjame hacer que no ha de haber mañana cosa con cosa en este reino todo. Monte haré la ciudad, la sierra llana. Soy de la parte de mi madre godo y de mi padre bárbaro africano. Este tiene de todo, ¿no? ¿Sí? Y a pesar de eso, sí, es un moro, ¿no? Dice, y a pesar de eso, dice, y a los pasos de Atila me acomodo. Esto es la verdad. Bueno, hay incluso algún emblema en los primeros libros de emblemas de la literatura española, un libro de Hernando de Soto que se llama Emblemas Moralizadas, que es de Madrid del año 1599. El dibujo, ya sabéis, los emblemas son el dibujo, el mote. Representa una espada metida en un hoyo, en un campo arado, y el título se denomina Espada de Atila el Godo en un campo de labranza, dice, con los siguientes versos que explican lo de la espada, ¿no? Quien da crédito al agüero siendo falsedad y engaño, la mayor parte del daño experimenta el primero. Abra esta verdad la puerta para avisarnos de todo, la espada de Atila el Godo en su daño descubierto. Bueno, hay más textos, Todo esto tiene que ver con que, claro, en la Numancia, aparte de el mensaje general, el mensaje universal, la lección épica de nación, hay otros sentidos. Es compleja la obra, todas las de Cervantes lo son, que lo vamos a hacer, ¿no? Hay sentidos que se refieren a personas concretas, quiero decir. Bueno, con esto yo creo que ya acabo y ya está bien, ¿no? Pero, lo de las personas concretas es muy interesante porque tenemos alguna duda, ¿no?
pero es un problema francamente apasionante, que no sé si, creo que todavía no lo tenemos bien resuelto. Pero en fin, para resumir, ¿no? La referencia a los dos sacos de Roma y al del duque de Alba, sobre todo, que se en el año 1556, nos plantea algunos problemas para las relaciones personales de Cervantes con algunos de sus protectores. Y en concreto para una relación que se está investigando hace poco. Hay una estudiosa que se llama Patricia, que ha hecho un libro magnífico, todavía no lo ha publicado, y son las relaciones que tiene Cervantes con la familia de los Colonna, que es una familia poderosísima romana, ¿no? De la vida de Cervantes, como saben, tenemos muchas incógnitas, muchísimas, de las más importantes no sabemos. Cervantes, seguramente porque tiene un duelo con un albañil o un maestro de obras o algo así, al que está a punto de matar, pues se tiene que ir a Italia, ¿no? Pero cuando llega a Italia, entra al servicio de un tal Giulio Caviva, que es una de las familias más poderosas de Roma, de los más ricos. No sabemos quién le metió ahí ni cómo entró. Pero alguna relación tiene con familias poderosas romanas desde el principio. Como digo, no sabemos por dónde le viene, ¿no? Y después, con lo que afecta a la romancia, como digo, solo tenemos incógnitas, así que no les aburro más para que les voy a contar hipótesis que no podemos confirmar, ¿no? Pero después sí lo conocemos. La primera obra publicada por Cervantes, que es la Galatea. La Galatea está dedicada a Ascanio Colonna. Ascanio Colonna, eso es otro, ¿no? Esta chica jovencita, Patricia, ha hecho una tesis sobre la relación de Ascanio Colonna con los escritores españoles. Es interesantísima. Desgraciadamente esa tesis, que decía Javier Blasco, que no está ahora, pero en fin, que lo podrá confirmar cuando venga, esa tesis de Javier es el director, demuestra perfectamente que hay una relación muy expresa entre Cervantes y este Ascanio Colonna. Ascanio Colonna es un personaje apasionante, es el hijo de Marco Antonio Colonna, que es el que dirige la parte de Roma de la flota, de la armada, en la batalla famosa de Lepanto. La parte romana es su padre, el almirante Marco Antonio Colonna. Bueno, ¿por qué os cuento toda esta historia? Porque en lo del famoso saco de Roma del duque de Alba que citaba antes, que menciona aquí, ¿no? Elogiosamente Cervantes en la romancia, el grande Albano, ¿no? En ese saco de Roma, que estaba directamente afectada, o podía haberlo estado, esta familia romana que protege a Cervantes. Ascanio era su protector, no hay ninguna duda, pero nos faltan datos, eso es cierto. Pero bueno, Ascanio Colonna estudió en España, estudió con Fray Luis de León, admiraba a Fray Luis por encima de todo. Es el que le convence al Papa para que Fray Luis haga la edición canónica de la Biblia. Eso es muy divertido, yo no lo sabía, lo cuento porque es una de las divertidísimas. Y entonces Fray Luis ya estaba viejo, el átrio de Salamanca estaba muy a gusto, y le pregunta al Papa: sí, pero si me voy a Roma, ¿me van a mantener mi sueldo de catedrático? Digamos que no me fue, ¿no? Es curioso. Bueno, toda esta relación viene por lo de Ascanio Colonna, y este Ascanio Colonna está directamente afectado, o pudo estarlo, por ese saco de Roma del duque de Alba. Pero no, hay un artículo magnífico de Frederick de Alba que he leído hace poco, que dice que justo lo que no tocaron los españoles en ese saqueo de Roma fueron las tierras de los Colonna. Todo encaja fenomenal, todo está orquestado, ¿no? Están metidos directamente también en la Roma. Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Me parece que la romancia, para resumir, es una obra que plantea una apertura fundamental. ¿Cuál es la clave? La clave son las alegorías, que no solo funcionan como coro a la manera práctica, sino que son capaces, para resumir esto, de saltarse las barreras del tiempo. El hambre, la enfermedad, la guerra no tienen límites temporales y pueden llevar un suceso del año 133 a.C. al año 1585, que es la época de mayor auge del Imperio español, y conectarlo directamente. Eso es lo que está haciendo Cervantes, entre otras muchas cosas, ¿no? Sin olvidar la elección general, que siempre es una defensa
de la libertad frente al destino, ¿no? Bueno, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Thank you.